El poder frente a la fe. ¿Cómo puede ser que la fe tenga un valor mayor que la vida? Esta aparente contradicción solo puede resolverse si aceptamos la idea de que lo que está en juego no es la vida individual. Una persona puede decidirse a sacrificar su vida en aras de otras vidas o de la humanidad. Si tenemos fe, es la vida en general la que nos parece valiosa, y por este respeto por la vida, haremos todo lo posible por salvar una vida individual, sin excluir a los animales. Si perdemos el sentido de que cualquier vida es valiosa, renegamos de nuestra humanidad, con el inevitable resultado de que nuestra propia vida se vuelve vacía y falta de sentido. Ahora bien, en nombre de la fe, religiosa, nacional o política, los hombres han hecho la guerra, han destruido vidas y violado la naturaleza. Este extraño comportamiento requiere una explicación, que debemos buscar en la propia naturaleza de la fe. El hecho es que la fe tiene un aspecto dual, uno consciente y otro inconsciente. El aspecto consciente está conceptualizado en una serie de creencias o dogmas. El inconsciente es un sentimiento de confianza o fe en la vida, que subyace al dogma y que infunde vitalidad y sentido a la imagen. Ajena a esa relación, la gente ve al dogma como la fuente de su fe y se sienten impelidos a apoyarlo contra todo aquello que cuestione su validez. Todos los dogmas tienen un carácter parroquial, es decir, surgen de la experiencia histórica de un pueblo particular. Representan el intento por parte de la mente inquisidora de los hombres de dar un significado a su experiencia y estructurar de paso la futura experiencia de la gente de acuerdo con este significado. Puesto que el desarrollo histórico de todos los pueblos en su evolución desde el estado animal hasta el estado civilizado, en cualquiera de sus niveles, ha seguido una trayectoria similar, encontramos que sus dogmas, sus mitos y sus creencias tienen mucho en común, pero también muchos puntos de diferencia que reflejan la historia particular de cada grupo y su estadio de desarrollo cultural. Desgraciadamente, cada grupo identifica su fe con su dogma particular, poniendo muchas veces un énfasis excesivo en las diferencias. A los que defienden otras creencias se les considera como infieles y menos humanos. Tal actitud parece que para algunos es motivo suficiente para destruir a otros. Pero aunque las diferencias de fe se pueden utilizar como justificación y racionalización para guerras y conquistas, no creo que sean la motivación real. Hay que buscarla más bien en la lucha por el poder. Poca gente pone toda su confianza en la fe como lo hace, por ejemplo, un animal. Todo animal salvaje vive en la confianza de que mañana le proveerá lo que necesite para supervivencia. Se va a dormir cada noche sin ansiedad sobre su futuro. Claro está que un animal no sabe que el futuro puede traer desastres. Vive en el presente, y su conciencia, salvo en medida limitada, no alcanza al pasado ni al futuro. Su fe tampoco es consciente, es una expresión de su fuerza vital. Nosotros, los seres humanos, con nuestra conciencia del tiempo, mortalidad, enfermedades e inseguridad, no podemos depender exclusivamente de la fe para asegurar nuestra supervivencia. Debemos ser previsores de cara al futuro. El hombre necesita seguridad y cree encontrarla en el poder. A mayor poder, mayor sensación de seguridad. La gente que pone su confianza en el poder nunca parece tener el suficiente para estar absolutamente seguro. El motivo es que la seguridad tal no existe, y nuestro poder sobre la naturaleza y sobre nuestros propios cuerpos está estrictamente limitado. Hitler intentó dominar el mundo a través del poder y crear un tercer Reich que durara 1000 años. Sus sueños se desmoronaron al cabo de 12. La confianza en que el poder garantiza la seguridad es una ilusión que mina la verdadera fe en la vida y conduce inevitablemente a la destrucción. Aparte del hecho de que nunca es suficiente el poder que se puede conseguir,
existe también la posibilidad de perderlo. A diferencia de la fe, el poder es una fuerza impersonal y no una parte del ser de la persona, con lo cual es susceptible de que se lo apropie otra persona u otra nación. Como la gente codicia el poder, el hombre que lo posee es envidiado y por tanto no puede descansar seguro, ya que sabe que los demás están intentando o intrigando continuamente para arrebatárselo. El poder crea así una extraña contradicción. Mientras que por un lado parece proveer un grado de seguridad externa, por otro crea un estado de inseguridad tanto a un nivel individual como en su relación con los demás. Si uno examina el curso de la historia humana, verá que el desarrollo de los pueblos o naciones va de la fe al poder para luego declinar. Por ejemplo, los antiguos hebreos, cuando dejaron Egipto, eran un pueblo pobre, sin poder, pero ricos en fe. Esta fe les dio fuerza para sobrellevar sus migraciones y sus luchas con las tribus que se encontraron en el desierto. Querían el poder y la gloria de ser una nación y su fe les permitió conseguirlo. Su historia, desde que se asentaron en Palestina, fue un conflicto entre la apelación a la fe y la codicia del poder. El aumento de este fue acompañado de un desgaste de aquella. Empezaron a luchar entre ellos mismos y con sus vecinos más o menos poderosos, que estaban igualmente hambrientos de poder. Era inevitable, por tanto, que, tarde o temprano, surgiese una nueva potencia, con una fe más joven y fuerte que les dominara. El sorprendente final de la historia de los hebreos es que, cuando volvieron a perder otra vez el poder y se vieron dispersados por toda la tierra, su fe ganó renovado vigor y volvió a mantenerles frente a toda adversidad durante los 2000 años siguientes. Solo a un verdadero individuo en contacto con su cuerpo y seguro en su fe se le puede confiar poder. No se le subirá a la cabeza porque no juega un papel importante en su vida personal. Puede tomarlo o dejarlo, lo usará pero no abusará de él. Por otro lado, la persona que cree en el poder y le gusta, se volverá un demagogo o semidios que solo puede actuar destructivamente, no creativamente. El mundo se halla actualmente en un punto peligroso y desesperado porque tenemos demasiado poder y muy poca fe. La situación solo puede tener dos salidas. Muchos se deprimirán al sentirse impotentes para realizar sus sueños, y otros se volverán rebeldes y revolucionarios y utilizarán la violencia para conseguir más poder y reformar lo que ellos consideran injusticias sociales. Su violencia es un antídoto contra sus tendencias depresivas. Si evitaran la violencia, caerían en la depresión. La violencia y la depresión son dos reacciones al sentimiento de impotencia. Una tercera es volcarse en las drogas y el alcohol. El consumidor de drogas contrarresta el sentimiento de impotencia a través de sus efectos narcóticos y alucinatorios. Pero ninguno de estos caminos da resultado. La única salvación está en la fe. La psicología de la fe. Al hombre se le ha definido como un animal que construye historia. Esto significa que es consciente de su pasado y le preocupa su futuro. Sabe que es mortal, pero también sabe que sus raíces personales vienen de lo profundo de la herencia de su pueblo. Asimismo está atado al futuro, que es su inmortalidad, sabiendo que a través de él se transferirá esa herencia a los que vengan detrás. Nadie puede vivir por y para sí mismo. Tiene que sentir que haga lo que haga, por pequeño que sea, contribuye de alguna manera al futuro de su pueblo. Todos los estudios sobre los pueblos primitivos nos muestran que son extraordinariamente conscientes de ser eslabones en la gran cadena de la vida tribal. Hoy en día se puede afirmar que mucha gente cree realmente en la ciencia y en sus posibilidades, pero creer no es tener fe. Las creencias están sujetas a verificación. La fe no necesita verificación. Una creencia es un producto de la mente consciente. La auténtica fe es un asunto del corazón. Se puede discutir sobre las creencias de un hombre, pero no sobre su fe. Las creencias pueden constituir el contenido de la fe, no su esencia. Se puede tener fe contra toda creencia.
y esta fe va a sostener a la persona en los periodos de crisis. Pero si cada hombre es un mundo en sí mismo, entonces tiene razón al creer que en su mundo personal él es un Dios. Nadie puede decirle qué pensar o qué creer. Pero estos mundos personales tienen muy poco contacto entre sí. Lo que se intercambian son formalidades y trivialidades, pero no son verdaderos sentimientos. Como los pollos de una incubadora, cada persona vive dentro de su propia cáscara, sujeta a los mismos peligros y compartiendo intereses similares, pero sin relacionarse una con otra. No hay mayor aislamiento que el que produce una sociedad masificada que ha depositado su confianza en la tecnología. Las condiciones de la vida moderna crean una cultura masificada, una sociedad masificada y un individuo masificado. La gente en una sociedad masificada son como alubias en un saco, solo cuentan como cantidad. Y aunque en una sociedad masificada cada persona es diferente de cualquier otra, como cada alubia en el saco, no es un verdadero individuo, ya que no tiene voz en su futuro y no puede responsabilizarse de su destino. Desde el momento de su nacimiento en un hospital masificado, la vida de cada uno se procesa en un sistema estructurado en las instituciones de la educación masificada, la comunicación masificada, los viajes organizados, etc. La mecánica de este sistema no deja lugar para el ejercicio del juicio o el gusto personal. Incluso la elección de productos fabricados en masa está condicionada por una publicidad de masas. La individualidad es función de la autoexpresión, es decir, depende de la capacidad de responder libre y plenamente a los retos de la vida. Entre los seres humanos la autoexpresión no actúa aisladamente. Cada acto de autoexpresión tiende a crear una impresión y evocar una respuesta. Pero la verdadera capacidad de respuesta y la responsabilidad personal no tienen cabida en una sociedad masificada. Un recién nacido que llora en el nido de un hospital no tiene respuesta de su madre, aislada en otra habitación. Un estudiante que lucha contra un plan de estudios que personalmente no le interesa, recibe escasa respuesta del sistema educacional. A los sistemas le falta la capacidad de responder a las necesidades humanas, y es esta falta de respuesta la que fuerza a la gente a unirse en protestas masivas. Todas las reuniones de masas o manifestaciones, independientemente de su objetivo explícito, son realmente una protesta contra las condiciones de vida masificada. Es la única forma de expresión que le queda abierta al individuo masificado en una sociedad masificada. La verdadera individualidad solo puede existir en una comunidad donde cada miembro es responsable del bienestar del grupo y donde el grupo responde a las necesidades de cada miembro. En una comunidad, la individualidad de un hombre viene determinada por su valor personal para el grupo. En una sociedad de masas, por el poder de su posición. Así, la verdadera individualidad es la medida de la participación de cada uno y no un reflejo de su aislamiento. En una sociedad masificada solo importa el sistema, puesto que cualquier persona se puede reemplazar por otra. El individuo masificado, esté arriba o abajo del montón, solo es importante para él mismo. Este sistema obliga a la gente a volverse egoísta y a dedicar sus mayores esfuerzos a ganar reconocimiento. La fe conecta el pasado con el futuro. A través de la fe el individuo queda conectado con la comunidad. Las comunidades se formaron con individuos que tenían una fe común, y cuando esa fe se perdió, aquellas se desintegraron. Podemos imaginar a un grupo de egoístas tratando de establecer una comunidad donde cada persona esté interesada solamente en su propia importancia y su propia imagen. Ninguna comunidad ha sido fundada bajo el principio de que su única función fuera la promoción del bienestar individual. La fuerza que une a una gente con otra no puede ser un interés egoísta. Para ser efectiva debe ser una fuerza que trascienda a uno mismo, o por lo menos a esa parte de uno mismo llamada ego. Egoísmo y fe son diametralmente opuestos. A un egoísta solo le importa su imagen, a un hombre con fe le importa la vida,
Un egoísta se orienta hacia la consecución del poder, ya que a más poder, mayor será la imagen que proyecta. Un hombre de fe se orienta hacia el disfrute de la vida y el placer que le da el vivir, lo comparte con los que tiene alrededor. El egoísmo es una creencia en lo mágico de la imagen, principalmente de la palabra. Para un egoísta la imagen lo es todo, su única realidad. Cree absolutamente en el poder de la mente consciente y se identifica con este proceso. La verdadera fe es una entrega a la vida del espíritu, el espíritu que vive en el cuerpo de la persona, que se manifiesta a través del sentimiento y que se expresa en los movimientos del cuerpo. No hay muchos de los que se pueda decir que son totalmente egoístas, pero en nuestra sociedad hay más gente del lado del ego que del lado de la fe. Nuestra cultura, nuestra educación y nuestras instituciones sociales favorecen la posición del ego. Lo que se esconde detrás de la mayor parte de la publicidad es una llamada al ego. La educación promueve la postura del ego por su gran y exagerado énfasis en el pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto tiende a desarraigar al individuo de su entorno, tanto humano como natural. Es verdad que se le ha dado al hombre el inmenso poder que posee, pero lo ha hecho a costa de su fe. Los peligros que corremos con esta engañosa reducción de nuestra fe son dobles. Al individuo le impone la amenaza de la depresión. Dentro de la sociedad provoca la desintegración de aquellas fuerzas espirituales y comunitarias de las que están imbuidas las instituciones sociales y que dan sentido y realzan la vida humana. Ambas cosas son un peligro real en nuestra época y lo probable es que la situación empeore. La fe no se puede legislar, ni fabricar, ni enseñar. Las órdenes y leyes promulgadas por el poder policial de un Estado pueden forzar la sumisión a dogmas, pero cada acto de sumisión alimenta la llama interna de la rebelión, que inevitablemente acabará en cataclismo. La imposibilidad de fabricar la fe apenas necesita comentario. Nadie espera que salga de una máquina. La afirmación de que no puede enseñarse quizá resulte chocante, porque realmente creemos en el poder de la educación. Pero la educación no intenta alcanzar el corazón de las personas. Su finalidad es formar la mente, de modo que pueda alterar las creencias sin afectar para nada la fe. A pesar de la diferencia que existe entre creencia y fe, las dos pueden estar y a menudo están relacionadas. Aunque las creencias son un producto del pensamiento y la fe es un sentimiento del mismo género que el amor, cabeza y corazón no tienen por qué estar desconectados, y lo que uno piensa puede reflejarse inmediatamente en lo que uno siente. Otras veces no es así, y podemos ser objetivos en nuestro pensamiento a base de disociarlo deliberadamente de lo que sentimos. De la misma manera, nuestras creencias pueden expresar nuestra fe, aunque no necesariamente. Un hombre que proclama su creencia en Dios puede tener poca fe, como atestiguaría, por ejemplo, el hecho de que se deprime. Por otro lado, un ateo puede ser un hombre con una gran fe. Puede que no crea en un Dios sobrehumano que rige los destinos, pero su fe podrá estar relacionada con su identidad, con el amor por sus compañeros y con el amor por la vida. La gente de fe puede tener creencias diferentes, y hay gente con creencias similares que difieren mucho en su fe. Demasiado a menudo se inculcan creencias mediante una educación que erróneamente supone que enseña la fe. Sin embargo, cuando las creencias surgen de una experiencia personal, sin estar influidas por ningún dogma, entonces sí tienen un impacto en la propia fe. El efecto de la experiencia sobre la fe puede ser positivo o negativo. Será positivo si abre el corazón y negativo si lo cierra. La fe surge y crece de las experiencias positivas de la persona. Cada vez que se es amado, aumenta la fe, siempre que uno responda a ese amor.
Para cada individuo, el pasado representa a sus antepasados y el futuro a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Es el puente a través del cual fluye la vida desde los ancestros hasta los descendientes de una forma ordenada. Esta analogía recuerda a los estolones en las matas de fresas. Cuando una mata de fresas está madura, emite estolones que en ciertos puntos echan raíces en la tierra y dan origen a nuevas plantas, incluso antes de que las raíces estén completamente aseguradas. La planta hija se nutre de la planta madre a través del estolón hasta que está sólidamente establecida. Una vez que lo está, los estolones se secan igual que el cordón umbilical cuando el niño empieza a respirar por sí mismo. La fe empieza en el proceso de la concepción. Una chispa del Padre enciende el fuego de la vida en un óvulo, que después es alimentado por la sangre de la Madre. Metafóricamente podríamos decir que la llama de la vida pasa de una generación a otra con la esperanza de que será eterna y de que será más brillante en cada paso sucesivo. Cuando la llama arde con brillo en un organismo, éste irradia un sentimiento de alegría. Pero la vida no es un fuego normal, que debe ser alimentado desde fuera para mantener la llama. Es un fuego automantenido una vez que está plenamente en marcha, un fuego consciente de su existencia, orgulloso de la luz que da y misteriosamente deseoso y capaz de renovarse. La fe es el aspecto de esa llama vital que mantiene el espíritu del hombre caliente y vivo contra los fríos vientos de la adversidad que amenazan su existencia. El amor es otro aspecto de la misma llama. Su calor nos acerca a la gente, mientras que la persona fría es un misántropo. La fe es una cualidad del ser, de estar en contacto con uno mismo, con la vida y con el universo. Es un sentimiento de pertenecer a la comunidad, al país y a la tierra. Por encima de todo, es el sentimiento de sentirse enraizado en el propio cuerpo, en la propia humanidad y de la propia naturaleza animal. Y pueden ser todas estas cosas porque es una manifestación de vida, una expresión de la fuerza vital que une a todos los seres. Es un fenómeno biológico y no una creación de la mente. Cuando una creencia no está enraizada en una fe verdadera, no puede ser una creencia genuina. La persona no miente y puede realmente creer que está en lo cierto. En ese caso es una ilusión. Las ilusiones a las que los pacientes deprimidos se han agarrado con todo el poder de su mente. Sin embargo, sus corazones no están en esas creencias, y a pesar de todo el aire caliente, palabras, que se había soplado dentro de esas pompas para mantenerlas arriba acaban por estallar. La ilusión se derrumba y los pacientes se deprimen. No se le pueden quitar a las personas las ilusiones ofreciéndoles a cambio otra creencia, porque ésta se convertirá a su vez en otra ilusión, a menos que esté imbuida de fe. La cuestión principal es entonces cómo restablecer la fe perdida en un individuo. La fe no se puede predicar. Es como predicar amor, que aunque suena a importante, es solo un susurro en el viento. Uno no puede dar fe a otra persona, puede compartir su fe con otra, con la esperanza de que una chispa encienda el rescoldo en el alma del otro. La depresión sobrevendrá a cualquier persona a la que le falte la fe en sí misma y que deba compensarlo haciendo cosas, ya sea para conseguir una ambición personal o para corregir una injusticia social. La persona que no está enraizada no tiene fe y persigue metas irreales. Por otro lado, la persona que está enraizada tiene fe y está en contacto con la realidad.
Quizá la mejor manera de decirlo es que la persona que está en contacto con la realidad está enraizada y tiene fe. Realidad es una palabra que tiene un sentido distinto para cada persona. Para algunos es la necesidad de ganarse la vida. Otros la igualan con la ley de la selva, el más fuerte sobrevive. Y también hay quienes la ven como una vida libre de las presiones de una sociedad competitiva. A pesar de que existe algo válido en cada uno de estos puntos de vista, lo que aquí nos concierne es la realidad de uno mismo o del mundo interior propio. Cuando decimos que una persona ha perdido el contacto con la realidad, queremos decir que ha perdido el contacto con la realidad de su ser. El mejor ejemplo es el del esquizofrénico, que vive en un mundo de fantasía y no es consciente de las condiciones físicas de su existencia. Para cualquier persona, la realidad básica de su ser es su cuerpo. A través de él experimenta el mundo y a través de él le responde. Una persona que está desconectada de su cuerpo está desconectada de la realidad del mundo. Si el cuerpo está relativamente sin vida, las impresiones y respuestas de la persona estarán disminuidas. Cuanta más vida hay en el cuerpo, más vívidamente se percibe la realidad y más activamente se responde a ella. Todos hemos experimentado el hecho de que cuando nos sentimos bien y vivos, percibimos el mundo más nítidamente. Cuando estamos deprimidos, el mundo nos parece descolorido.